esta entrevista con Jaime Jaime, Velázquez. que trabaje. Arranque, o Javier, arranca tú, ¿le parece? Yo desearía que sea la señorita porque Bueno, arranque, vino Cecilia. para quedarse. Vino para estamos de acuerdo. Además que Cecilia, vas a estar bien acompañado por mi Además querido que- Ramiro, y luego va Cecilia, y luego va Mauricio. Además que estoy atrasado. Sí, señor. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro? Perdóname. Qué gusto saludarte esta mañana. Bueno, pues hoy quería conversar un poco más explicarnos sobre todo un contexto ciudadano. ¿Por qué se da esta prórroga y por qué no se ha dado todavía el concurso para la fiscalía? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, si no tenemos fiscal general que reemplace a la actual, que más que reemplace, que asuma el cargo una vez que la fiscal general ya ha terminado su periodo, es porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha llevado a cabo el concurso hasta su terminación. Es más, si lo ponemos en porcentajes, yo diría que el concurso lleva apenas un 10% o menos de su desarrollo, porque lo único que se ha hecho, y mal, es emitir un reglamento muy malo que en su momento pues lo propuso el inefable señor Verduga, que ahora se encuentra prófugo, y además, como vemos, claramente orientado a favorecer a algún candidato que debe haber sido de muy mal nivel, porque ese es un reglamento que pone la vara muy baja. Es decir, cualquier abogado con mínimas credenciales podría obtener notas máximas bajo los puntajes, los parámetros de calificación establecidos en ese reglamento. Entonces, lo único que hay es el reglamento. Luego de esto vienen una serie de fases. Primero, una convocatoria, porque el concurso de fiscal general es de libre postulación, es decir, cualquier persona puede postularse. Una vez que se postulen, tenemos un periodo de impugnación, un periodo de audiencias para conocer estas impugnaciones, un periodo para la impugnación de las decisiones respecto de las impugnaciones. Luego de eso, la etapa de méritos, y luego la última etapa, ¿no? Que es la de oposición. Entonces, estamos hablando de, puesto ya en términos de tiempo, pues más o menos 8 meses. Eso es lo que le tomaría si es que hacen los deberes adecuadamente. Pero como no lo han hecho hasta ahora, lo único que tenemos es el reglamento, entonces nos hemos visto abocados antes de ayer a que la señora fiscal general continúe en el ejercicio de su cargo por el tiempo que quede hasta ser legalmente reemplazada. En ese contexto, ¿consideras oportuno mantener o no el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, yo desde el inicio, y cuando digo desde el inicio me refiero a desde 2008, he señalado de manera reiterada que este es un experimento horroroso, inédito, que yo decía en el 2008, esto no va a tener buen fin. 17 años después, podemos decir con seguridad que esto no sirve para nada. Lo menos que podríamos hacer, si es que se decide mantener la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, es quitarle la atribución de designar a las altas autoridades de control y de justicia, porque ya hemos visto que se presta para tráfico de influencias, extorsiones, falsificación documental. Bueno, han cometido todos los delitos que uno se puede imaginar. Y ojo, y no hablo solamente de este Consejo de Participación Ciudadana designado hace 4 años más o menos. No, hablo desde el inicio. Hasta el año 2017, desde 2008 a 2017, fue nada más ni nada menos que una dependencia de talento humano de Carondelet, en donde el presidente Correa decidía quién era el contralor, quién era el procurador, quiénes eran los jueces de la Corte Constitucional, y por eso el desastre de justicia constitucional que teníamos en su momento. Hoy por hoy, pues hemos logrado avanzar en algunos ítems, en otros no. Creo que el país evalúa positivamente, por ejemplo, el trabajo de la Corte Constitucional. Creo que tenemos un órgano respetable, creo que tenemos una Fiscalía General respetable. El Consejo de la Judicatura no ha funcionado y no va a funcionar mientras no se cambie el modelo de gestión de este Consejo. Y otras dependencias pues han sido mafiosamente seleccionadas, como hemos visto en estos chats, en donde inclusive se les exigía
un número específico de direcciones nacionales para garantizar su selección dentro del concurso en el Consejo de Participación. Así que yo creo que si se hace una asamblea constituyente, venga del lado que venga, creo que de lo poco en lo que nuestra impresentable clase política se ha puesto de acuerdo, uno de los temas es en desaparecer el Consejo de Participación. Gracias, Cecilia. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Es increíble ¿cómo está, doctor? Es increíble que en nuestro país sigamos hablando de situaciones como estas, donde la justicia no funciona, donde el Consejo de la Judicatura es un desastre, donde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya usted lo ha calificado, donde solamente rescatamos en algo para estos casos de corrupción a la fiscal, porque sola no puede contra el mundo, pero sin embargo ha podido llegar hasta determinada investigación muy profunda. Es decir, la institucionalidad del Ecuador sigue siendo el tema en el que usted y yo vamos a seguir hablando y hemos venido hablando y vamos a seguir hablando, doctor. Mire, este es un tema recurrente, especialmente en lo que se refiere a la administración de justicia. Ustedes recordarán pues las palabras del presidente Jaime Roldós cuando inauguró el Palacio de Justicia de Guayaquil, ¿no? Cuando decía, hoy inauguramos el Palacio, a ver cuándo inauguramos la justicia. 45 años más tarde, pues seguimos discutiendo lo mismo y seguimos girando en círculos además. Mire, cuando algo no funciona, independientemente de a quién se le designa, por ejemplo, Consejo de la Judicatura, y hemos visto que independientemente de quién venga, ya hemos tenido vocales, digamos que respetables, ¿no? Hemos tenido gente como la Yolanda Yupangui, por ejemplo, Solanda Goyes, que creo que son buenas vocales. Hemos tenido en su momento a Fausto Murillo, que creo que fue un buen vocal. Pero independientemente de quiénes estén, no funciona. Entonces, si no funciona, o desaparecemos la institución o cambiamos el modelo estructural. Y lo mismo cabe para el Consejo de Participación Ciudadana. Ese sí es un Frankenstein. ¿Por qué? Porque se le otorga al Consejo de Participación Ciudadana, se le incluye en 2008 una institución inédita que no tenía ningún antecedente histórico, jurídico, constitucional, y se lo incluye para que asuma las atribuciones de designación de las altas autoridades de control y de justicia que en su momento las tenía el legislativo. Mire, nuestro legislativo nunca nos ha llenado de orgullo, ni mucho menos, y no voy a salir por los fueros del Congreso, ahora llamado Asamblea, pero evidentemente en todos los países con sistemas jurídicos avanzados, con sistemas democráticos consolidados, es el legislativo el que designa a esas autoridades. Y hemos visto que el pasar del legislativo a este Frankenstein corrupto, además, llamado Consejo de Participación Ciudadana, lo único que ha hecho es entorpecer y además envilecer los procesos de selección de autoridades. Así que esto no ha funcionado. Y es más, se cambió el mecanismo de designación. Pasamos de designación a dedo a elección popular. Igual no ha funcionado. Y mire usted, hemos tenido el Consejo de Participación Ciudadana del Cura Tuárez, el de Ulloa, el de Allen Berbera, el de ahora, y no funcionan. O sea, ¿cómo es posible que hemos llegado a estas alturas del calendario y tenemos Consejo de la Judicatura prorrogado? El Consejo de la Judicatura terminó su periodo en enero. Es decir, para enero ya debieron haber designado a los nuevos vocales. Ya vamos a abril y no hay viso siquiera de que se designe. Fiscalía General, prorrogado. Y recién, como dije, a lo mucho está un 10% del concurso realizado. Superintendente de bancos. Pero por favor, por poco y les cuesta la cabeza, porque si no los votaba el Tribunal Contencioso Electoral, con seguridad les iba a votar la Corte Constitucional, porque se pasaron por el forro las decisiones de la Corte Constitucional. Bueno, es decir, no sirven para nada. Es una institución que no funciona por donde usted le vea. Dígame un solo proceso, uno, que se hayan llevado en los últimos 8 años, que haya estado exento de críticas y de acusaciones de corrupción, con excepción, por supuesto, de la selección de la Corte Constitucional, que creo que eso, con
con que, claro, excepto quienes aupaban a los que salieron, me refiero al correísmo, creo que el resto del país pues está claro en que en 2018 se eligió a los mejores. Y por eso ahora se ha convertido en un reclamo nacional el que la Corte Constitucional mantenga, por un lado, su nivel de independencia y por otro lado, su nivel académico profesional. Por eso le decía yo, doctor, esta falta de institucionalidad del Ecuador. Aquí tuvimos un contralor 100 sobre 100 y está fugado, pues, ¿no? Está por allá, por donde debe de estar, ¿no? Preso, ¿no? Bueno, en fin. le tuvimos a Pamelita Martínez de vicepresidenta de la Corte Constitucional, pues déjese de cosas. Le tuvimos a Galo Chiriboga de fiscal general, le tuvimos a Gustavo Yal de presidente del Consejo de la Judicatura, y esa misma gente tiene perdón que lo diga así, pero tiene la concha de venir ahora a darnos lecciones de cómo se tiene a darnos lecciones de ética y a decirnos cómo se tienen que designar a las autoridades, por favor. ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos entonces, doctor? ¿O son estos políticos que simplemente prevalecen por sus intereses las cosas? Mire, yo creo que la clase política es una buena muestra de lo que somos como sociedad. Así de sencillo. Porque siempre hablamos de los políticos como que, o de los jueces, o de las autoridades, como que fuéramos a la penitenciaría a escoger a los políticos y a los jueces. No. Vienen de los mismos entornos socioculturales de los que provenimos todos. De las mismas universidades, de las mismas facultades, de los mismos barrios. No, vienen del mismo entorno sociocultural. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una cultura social que privilegia la corrupción. Tenemos una cultura social en donde se asume como éxito la acumulación rápida de riqueza, venga de donde venga. Entonces, claro, mientras al pillo no le sancionemos socialmente, si todos sabemos, por ejemplo, en cantones pequeños, que el señor juez que vive en casa de $500,000 gana $3,000, y sin embargo lo tratamos con todo el respeto en lugar de con todo el desprecio que se merece, entonces vamos a seguir privilegiando la corrupción. Sin duda. Le voy a dar el paso a Jaime Velázquez. Doctor, gracias de mi parte. Un abrazo. Gracias, mi querido Javier, y bienvenido, Ramiro. La pregunta es que ¿cómo hacer que justamente eso cambie? ¿Cómo cambiar ese comportamiento del ecuatoriano, más allá de todo el reflejo de la cultura que está en las autoridades y la designación y el comportamiento de todas estas autoridades un poco más, y digamos que tienen muchas dudas, ¿no?, de su comportamiento? ¿Cómo hacer para ese cambio, Ramiro? ¿Cuál es la propuesta que se tiene desde la sociedad? ¿Cómo cambiar un comportamiento que va a demorar generaciones? Mire, yo creo que en esto, no hay una receta, mejor dicho, no hay un solo ingrediente, hay una receta que incluye un montón de ingredientes, en donde hay el tema de la educación, el tema de la institucionalidad, el tema de la comunicación. La labor que hacen ustedes como medios de comunicación es fundamental. Es fundamental. Si no tenemos medios de comunicación que puedan denunciar los actos de corrupción, que puedan decirle corrupto al corrupto, entonces vamos a seguir privilegiando, sin duda, la corrupción y la impunidad. Si vamos a mirar para otro lado a la corrupción cuando proviene de los sectores políticos que no son afines o simpáticos, y vamos a denunciar solamente a aquellos que nos molestan, pues estamos fomentando la corrupción. Entonces yo creo que en esto todos tenemos responsabilidad, y como sociedad tenemos que emitir la sanción social necesaria a aquellos que vemos que se enriquecen todos los días y que hacen además apología de la corrupción. O sea, mire usted, por ejemplo, en X. Véale usted a este señor Verduga, que por cierto debe estar más asustado de lo que piense Rafael Correa ahorita que de lo que piense la fiscal general. Porque más allá de los delitos que se evidencian de sus chats, lo que está claro es que jugaba, pero totalmente a sus colores, y no tenía ninguna forma de lealtad a nadie. Pero bueno, independientemente de eso, vea usted, él sale a descalificar a quienes comentan respecto de sus fechorías, ¿no? Y usted ve que muy suelto de huesos, desde donde se encuentre prófugo, desde la piedra debajo de la cual esté escondido, él está descalificando y asumiendo además una autoridad ética, diciéndole corrupta a la fiscal, diciendo corrupto al sistema, diciendo corruptos a los jueces, y claro, y en general nadie dice nada. Entonces yo creo que es fundamental, por ejemplo, que se dé la cobertura necesaria
a estos casos y a todos los casos que involucren corrupción, vengan de donde vengan. Que el corrupto, sea de gobierno, sea de gobierno local, sea de oposición, venga del lado que venga, sepa que se lo va a señalar con el dedo como sociedad, que él va a tener una sanción social y que no va a poder disfrutar tranquilamente y con la cara al sol de sus bienes mal habidos. Eso es fundamental, porque de lo contrario, hasta ahora lo que vemos es que, claro, gente que ha cometido una serie de delitos, luego de unos pocos años reaparece y reaparece, pero como que no ha hecho absolutamente nada. Pero además como una persona exitosa. Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a la sociedad? Mira, enriquécete lo que puedas, pero hazlo lo suficiente de manera que luego pueda ser impune. ¿Por qué? Porque al que se roba el par de zapatos o al que se roba el celular, pues a ese sí le vamos a dar con todo. Pero al que firma el mega contrato con mega sobreprecios, pues a ese no le pasa nada. Y ese además se da el lujo de darnos lecciones de moral desde donde se encuentre prófugo. ¿Qué es lo que pasa con Correa también? Entonces, claro, él habla, los corruptos siempre fueron ellos, pero ¿con qué cara? Después de que en el caso Sobornos, los contratistas reconocieron cómo iban en fila de a uno a dejar un billete para la Revolución Ciudadana, para las campañas políticas. Y luego de todo eso, tiene todavía la cara, tiene la cachaza el tipo de decir que la corrupta es la fiscal, que los corruptos son los que le procesaron, que los corruptos son los que le juzgaron. Y claro, como tiene toda la plata del mundo, ahora ha podido financiar hasta un documental que se llama Influjo Psíquico, que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido de las sentencias y del juicio por el cual se le procesó y condenó. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Además, bueno, estamos en un momento de posverdad, estamos en un momento en donde las redes sociales han ido convirtiéndose en el mecanismo de difusión de información privilegiado por encima de los medios de comunicación masivos, que tradicionalmente eran los que comunicaban. Ahora los medios de comunicación, en lugar de masivos, se han convertido en medios de comunicación de nichos, digamos, es decir, cada uno de los medios ahora tiene un nicho específico de oyentes o de lectores o de televidentes, y ya no es como antes, en donde uno tenía que prender la televisión o la radio o comprar el periódico para enterarse de lo que pasa. Ahora uno está a 2 clics además de conocer y de contrastar una posición u otra. Claro. Claro, todo esto ha cambiado un montón. Claro, además la presión que se les ha puesto a los medios por las redes sociales también es muy complicado. Ahora los medios de comunicación a nivel mundial viven en pánico económico, porque claro, ahora el reto de los medios en todo el mundo es cómo subsistir, cómo continuar comunicando, cómo subsistir en lo económico, cómo continuar comunicando y hacerlo de manera independiente. Tarea muy difícil, Ramiro, y la verdad es que en eso estamos todos los medios de comunicación serios que damos y contrastamos todas las publicaciones, porque la verdad es que hay mucho fake news, como dicen, en el mundo tuitero, ¿no? Además, ese es el otro problema. Ahora con la incursión de la inteligencia artificial, uno de los grandes retos de la comunicación va a ser el poder diferenciar entre qué es lo verdadero y qué es lo falso. Sí, el día de ayer tuve el gusto de participar virtualmente en un debate en España, justamente con medios de comunicación y con personas vinculadas a redes sociales y a inteligencia artificial, y justamente debatíamos esto. O sea, lo que se viene a nivel de comunicación es muy complejo, es muy, muy complejo. ¿Y a qué disculpe la pregunta con respecto a ese evento que fue, pero ¿a qué conclusión llegaron? O sea, más allá de que efectivamente sabemos qué es lo que se viene, ¿cuál es la conclusión de los medios de comunicación para enfrentar el futuro? Lo que pasa es que, a nivel mundial, resulta que la red social política X es de propiedad de Elon Musk. Y resulta que el Washington Post ahora es propiedad de Jeff Bezos, es decir, del dueño de Amazon. Es decir, estamos en un momento en donde los grandes capitales, cybercapitales, los grandes capitales tecnológicos se han apropiado de la comunicación. Y eso ha generado un montón de problemas. O sea, mire, en Rumania tuvieron que anular las elecciones porque TikTok, a través del algoritmo, había intervenido en la decisión de los votantes.
Es decir, estamos en un momento en donde ya la comunicación no es ni la sombra de lo que fue, y donde además la irrupción de la inteligencia artificial nos va a abocar a nuevas formas de comunicación. Mire usted, por ejemplo, por decir algo, el grueso del votante, ya que estamos ahora en elecciones, el grueso del votante ecuatoriano tiene entre 16 y 28 años. Esa es la base, la gran base de la pirámide electoral. ¿Compran el periódico? No. Nunca. ¿Ven el noticiero? No. Pero ni por asomo. Y sin embargo están bien. Todo es redes sociales. Todo es redes sociales, nada más. Es que esa es la nueva moda. Exacto. Entonces, el gran reto de los medios de comunicación, una de las conclusiones que se estableció en este evento, es que el gran reto de los medios de comunicación va a ser hacer una simbiosis con redes sociales. Es decir, que el medio de comunicación ahora va a tener que comunicar adecuadamente a redes sociales. Es decir, ya no es solamente cuántos nos escuchan en nuestro programa. Ahora es cómo durante el día reproducimos los contenidos del programa de manera que la gente sepa que a través de este medio, a cualquier hora, y no solamente a la hora del programa de entrevistas, podamos ver y podamos enterarnos de la información adecuada, contrastada, con invitados de nivel que tiene esta radio o que tiene este canal de televisión. Entonces, la actividad de redes sociales que tienen ahora los medios de comunicación es fundamental, porque de lo contrario se convierte en medios de nicho. Es decir, correcto, ahorita nos está oyendo entre las 8 y 10 de la mañana un nicho de oyentes, pero lo fundamental es que ese nicho se amplíe a las 24 horas a través de la actividad de las redes sociales. Correcto. Que ahora además se la puede gestionar por la vía de la inteligencia artificial. Es decir, ya ni siquiera se necesita un personal encargado 24 horas de estar haciendo esto. No, ahora esto se lo puede automatizar. La verdad es que estamos en un mundo que poco a poco va cambiando, hay que adaptarse, pero mientras no exista justicia, la sociedad puede caer en un abismo negro. Eso es uno. Y dos, los medios de comunicación esperemos que se adapten rápidamente, porque lo contrario pasaremos cuando aquella época decían el periódico ya no se lee, vamos a ir a la era digital, y muchos periódicos quebraron y se fueron del mapa, porque efectivamente la gente ya no compra papel, sino que lee a través de la cuestión digital. Queremos agradecerle a Ramiro por su tiempo, un abrazo, y pues obviamente tenerlo por aquí pronto con más conceptos. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes y nuevamente un saludo para todos los oyentes de I99 y para mi querida Guayaquil. Ok, le daremos a Wendy su mensaje. Mi querido director, que está por ahí, y mi directora, vamos a la pausa, ya regresamos. Somos a las 9 de la mañana con 17 minutos y 35 segundos, mi querido y buen ponderado Javier. Vamos a la pausa. La construcción de un país